Bueno, estamos muy contentos de tener con nosotros a Fabio Moravito. Vamos a hacerle una pequeña entrevista a propósito de su libro El idioma materno, publicado en Sexto Piso. Y bueno, nos da mucho gusto poder platicar con Fabio. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, Eduardo. Bueno, se ha hablado ya bastante de tu libro, te han hecho varias entrevistas el año pasado, se ha reseñado mucho este libro. Y yo no quisiera como caer en las mismas preguntas. Sé que es un conjunto de columnas que escribiste para Clarín, tengo entendido. Y bueno, la semilla, digamos, es la primera columna llamada el libro en llamas, que lo has dicho en otras entrevistas, contiene como el germen y un montón de líneas de fuerza que se cruzan en todo el libro, temas que a ti te han como apasionado también a lo largo de tu ejercicio poético y como narrador. Y más bien me gustaría abordar el idioma materno desde el punto de vista filosófico. Yo sé que eres poeta y que hay cosas que te gusta decir justamente desde la poesía y no desde el ensayo literario o el ensayo académico, ¿no? Pero hay ideas ahí en estas columnas de 2000 caracteres que a partir de la brevedad logras justamente lo que a veces uno lee en Heráclito o en los estoicos, por ejemplo, ¿no? Temas que son de interés filosófico. Entonces me gustaría por ahí, la entrevista va a ir como por ahí, desde el punto de vista filosófico. De entrada creo que tú tienes muy claro que la dicotomía, digamos, entre oralidad y escritura, ¿no? Lo que Derrida llamaba el fonocentrismo, que vence en un principio, digamos en la etapa mítica, y que después se impone el logocentrismo, se impone la escritura, y como que desaparece la oralidad. No ha desaparecido del todo. Yo creo que el ejercicio de los poetas es recuperar esa oralidad. ¿Tú crees que la literatura es nieta, digamos, de ese mundo primigenio oral en el que nos pasábamos historias de boca en boca o nos sentábamos alrededor de una fogata a contarnos cosas? ¿Y qué tanto la escritura, o sea, la palabra escrita, mata ese espíritu primigenio, digamos? Bueno, yo creo que no es nieta, es hija, es decir, deriva directamente. La oralidad no se ha perdido como discurso, como dominio propio y como aspiración estética incluso. Por ejemplo, creo que hasta en los escritores más escritores, en el sentido que están más alejados de cualquier atisbo de coloquialidad, de lenguaje oral, etc., la oralidad permanece como la última instancia a conquistar. Es decir, finalmente el lector tiene que olvidar que está leyendo y tiene que estar oyendo lo que está escrito en el libro. Me parece que eso sigue siendo una aspiración implícita e inconsciente en todo escritor. Es decir, atravesar de algún modo el filtro de la escritura y establecer con el lector una relación extremadamente intensa, como si estuvieran platicando, como si estuviera platicando lo que él está leyendo. Y eso incluso en los escritores más sofisticados, Henry James, por ejemplo, ¿no? Tan atento a los mínimos matices de las palabras, de la conversación, pero también de los gestos. Bueno, pareciera que estamos ahí en algún sentido en el colmo de la escritura, y sí lo estamos, pero la escritura justamente cuando llega a su plenitud pareciera que pasa el relevo secretamente a la oralidad. O sea, cuando realmente la página está llena, plena de escritura, es cuando damos el salto hacia otra cosa que no es propiamente ir leyendo palabra por palabra. De hecho, yo creo que cuando nos sentimos insatisfechos frente a un poema o frente a un cuento y lo consideramos mediocre o mal logrado, mal escrito, es porque nos condena todo el tiempo la conciencia de que estamos leyendo, ¿no? De que está escrito.
no podemos olvidar que estamos encadenados a una página. Y yo creo que precisamente entonces la escritura tiende a convertirse en una realidad con sus propios instrumentos, claro, que son finalmente muy distintos de lo que pudiera ser una verdadera literatura oral, que desde luego tiene diferencias muy grandes. También la diferencia que haces entre redactar y escribir va por ahí, o sea, este salto del sí, que hablas, o sea, la verdadera escritura claro, tiene contenida esta oralidad, mientras claro, que redactar... la redacción no niega la escritura, incluso se complace en ella, la respeta. En cambio, el que escribe, es decir, la escritura como algo propiamente de los escritores, siempre está luchando con la propia escritura, ¿no? Por eso yo he pensado en algún momento los escritores son los que no saben escribir. ¿Por qué? Porque precisamente están conscientes como nadie de todas las dificultades que encierra el escribir. Mientras que el que redacta una carta comercial, por ejemplo, o simplemente un correo electrónico sin mayor, pues si simplemente está respetando las reglas correctamente, y aún ahí creo incluso que no hay ningún hecho de escritura que no tienda exactamente a lo que yo dije antes. Y si, hasta en un correo, hasta en un, vamos a decir, en un instructivo de lavadora, ¿no? Que pareciera la cosa más técnica y más atada a la escritura, estéril, todo eso, aún ahí siempre hay una chispa de creatividad, ¿no? Y eso me interesa porque ahora se habla mucho de que ya todo el mundo ha vuelto a escribir. Antes no se escribía porque las cartas estaban en franca extinción. Ahora, llega el correo electrónico, llegan los celulares, el WhatsApp y todo eso, y todo el mundo escribe, ¿no? De hecho, escribe más de lo que habla, sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, se ha dicho mucho que estamos volviendo a reescribir o a escribir otra vez como nunca se había hecho. Y yo creo que en parte es cierto, pero yo creo que se trata de una escritura muy diferente, por ejemplo, a la escritura de las cartas, ¿no? Y a la escritura en general. Ahora que mencionabas que el escritor es el que menos escribe, o el que más dificultades tiene al escribir, de hecho, cuando leí El idioma materno, siempre sentí que estabas dialogando de alguna manera con Maurice Blanchot cuando habla de Kafka. Kafka está muy presente en El idioma materno, y como esta imposibilidad. De hecho, en el libro En llamas, cuando hablas de este cerco que el libro tiene que vencer, que cruzar, como una oveja que salta un corral, pero que al mismo tiempo, gracias a ese cerco que vences, que existe, ¿no? O sea, el cerco es como una frontera necesaria y al mismo tiempo que hay que violar. Esta imposibilidad o este encontronazo, esta frustración que en Kafka era muy, muy patente, y es lo que le interesa a Blanchot en Kafka. Quería preguntarte, ¿cuál es ese cerco para ti, ¿no? ¿Cuál es ese cerco que el libro tiene que cruzar y que al mismo tiempo requiere para existir? Bueno, tal vez eso que decía, es decir, la literatura, nadie como los escritores son conscientes de todo lo que mata la literatura, o de todo lo que adultera, tergiversa, traiciona. Desde el momento que, en el momento que yo me pongo a escribir un poema o un cuento, nunca escribo el poema y el cuento que yo pensaba escribir. La literatura inmediatamente, la escritura, me desvía de mi propósito inicial. Creo que un buen escritor se somete a esa ley, y solo un mal escritor cumple con sus ideas previas, ¿no? O sea, cumple con su contrato previo, por así decirlo. Esa es una de las características de la palabra escrita, que las palabras, una vez plasmadas, empiezan a conspirar entre ellas y a desviar, pues, la intención primera de quien escribe, sea un poema, un cuento, un ensayo, etc. Pero eso ya mata algo, ya mata, digamos, una intención primera, y muchas veces cuando uno falla en un poema, no consigue escribir ese cuento que quería escribir, a menudo le echa la culpa a esa desviación por la que se fue llevando y que traiciona esa idea original. Después uno aprende que no hay ideas originales, que en realidad escribir es justamente echar a andar un camino donde uno puede tener mayor o menor suerte, pero
la regla es que justamente hay que dejar que las palabras hagan lo que saben hacer, y uno por ahí guiando esa locomotora un poco extraña y bueno, tratando de no interponerse demasiado. Y luego, bueno, lo que decíamos, es decir, finalmente la escritura no puede quedarse solo en escritura, tiene que ser algo más para que realmente sea emocionante y sea vital. Y eso que decíamos, que de pronto, en el mejor momento, cuando estamos cautivados o capturados por algo escrito, en realidad estamos dejando de leer lo que está escrito. Entonces, ese cerco que el libro establece, que es muy atemorizante para muchos, intimidatorio, por eso se lee poco, finalmente el propio libro trata constantemente de salirse de eso y de establecer una vinculación con quien lee que vaya más allá del puro hecho de la lectura, ¿no? Ahora que hablabas del desvío, de este desvío, con todas las metáforas que has utilizado, pienso en, bueno, dos posturas muy radicales, ¿no? Heidegger, que decía que la casa del ser era el lenguaje, y la otra postura es, no es cierto. Michel Foucault o Gilles Deleuze, que dicen que el ser es, más bien que el lenguaje es desvío, no es casa de nada, sino más bien es nomadismo, ¿no? Tú estarías más del lado de Gilles Deleuze que de Martin Heidegger. Sí, yo creo que hemos sobrevalorado el lenguaje, en relación con el pensamiento incluso. Es decir, yo no creo que solo pensamos a través de palabras. Creo incluso que cuando pensamos más profundamente, y no solo en términos literarios y artísticos, sino incluso en términos científicos, no pensamos con palabras, o dejamos de pensar cuando intervienen las palabras. Pensamos con otra cosa, que pueden ser asociaciones a veces, casi te diría, musicales, evocativas, musculares, con que estamos persiguiendo una idea, un concepto o una situación. Y cuando ya le ponemos palabras, esto ya se detiene. Incluso creo que empezamos a empezar con palabras cuando ya hemos capturado lo esencial y ya lo podemos revestir del lenguaje. Entonces yo creo que el lenguaje ha sido muy sobrevalorado en todos los aspectos y nos hace falta regresar a una comprensión de nosotros mismos donde no somos enteramente lingüísticos. Creo que, por ejemplo, el estudio de la etología, el estudio de los animales, del comportamiento, ayuda mucho en este sentido, es decir, ver cómo esa fractura que hemos considerado de manera colonialista, insalvable entre nosotros y los animales, gracias a que tenemos el lenguaje, se va adelgazando cada vez más a medida que se van conociendo más profundamente reacciones desde luego mamíferos superiores, no se habla de insectos, ¿no? Pero de mamíferos que empiezan a cuestionarnos esta presunción de que había o hay un abismo insalvable entre el reino animal y nosotros, cuando nos damos cuenta que hay sentimientos y no solo hay esta moralidad entre los animales. Y entonces yo creo que es bastante saludable ese restarle importancia cada vez más al lenguaje, no quitarle su importancia fundamental, pero sí no decir como Heidegger, el ser es el lenguaje. Yo creo que el ser es muchas otras cosas. Ahora que hablas de esta especie de estadio prelingüístico, que también es algo, creo que ese es el verdadero idioma materno al que te refieres, no la lengua natural que aprendimos a hablar de nuestros padres, sino que hay un idioma previo que todos teníamos que olvidamos, ¿no? Aquí un profesor, un maestro, un poeta, Víctor Toledo, de la UAP, habla de la lengua de Adán y Eva, y él lo relaciona con la sincronicidad y incluso con el consumo de hongos de algunos primates que se supone que son anteriores a nosotros, y que esto que llamamos lenguaje en realidad es una enfermedad, ¿no? Pero que había un estadio poético como de Adán y Eva, ¿no? Por ahí va este estadio prelingüístico al que tú te refieres cuando hablas de repliegue o de un retorno a... Sí, bueno, yo cité algo que cuando lo leí en su momento me impresionó mucho, que es un hecho neurolingüístico que yo desconocía, que es que los niños, antes de aprender la lengua materna, dominan fonológicamente con su aparato fónico
todos los sonidos posibles e imaginables que todos los idiomas del ser humano han tocado y ensayado. Y que en el momento en que se le impone un idioma, ese espectro tan amplio, edénico, en el sentido de que ocupa todos los sonidos posibles, se restringe inmediatamente y agarra su carril, por así decirlo, y que ese es el gran precio que hay que pagar para hablar un idioma concreto. Renunciar a todo lo Renunciar a todo lo demás. Y esa renuncia, de algún modo, quizá la poesía es la que más le duele, y que la poesía en sí evoca de algún modo ese estado prelingüístico donde podíamos, sin comunicarnos con palabras, pero dominando todas las potencialidades de las palabras y de todos los idiomas posibles. Y cómo, bueno, justamente rompiendo las reglas del lenguaje común, siempre conjeturando otras posibilidades gramaticales, prosódicas, pero también por lo mismo de sonido también, ¿no? Esa es una hipótesis mía, es decir, como una especie de recordatorio de que el lenguaje que hablamos es una entre tantas posibilidades. Cuando tú escribes poesía, ¿sientes que estás regresando a esa lengua primigenia? No, pero siento que tengo una libertad de asociación que no tengo en la prosa, y que me sorprendo a mí mismo de pronto con versos que ni yo mismo podría explicar. No soy muy partidario de eso, es decir, mi poesía no se deja conducir por lo que yo podría definir vaguedades, es decir, no me dejo seducir, o procuro no dejarme seducir fácilmente por líneas que son aparentemente incomprensibles, pero claro, hay muchas veces que sí tengo que aceptarlas porque siento que están expresando lo que quería expresar, aunque racionalmente no podría explicarlo. Hay otro tema importante, lo comentábamos hace un momento, el de las huellas en tu obra, y creo que una variante de la huella es la cicatriz, ¿no? La huella que la vida nos va imprimiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y en el idioma materno creo que también es muy recurrente esta idea de la cicatriz. Concretamente me apasionó. Debo confesar que yo no había leído el Filoctetes, y por tu culpa tuve que ir a leerlo y quedé maravillado, ¿no? de lo que me estaba perdiendo. La figura de Filoctetes es apasionante porque tú mencionas que Filoctetes es la isla, él es mismo la isla y la herida, ¿no? Y la herida, estar heridos nos aísla, y al mismo tiempo el aislamiento es un tipo de herida. Filoctetes es una metáfora del escritor. El escritor tiene que volverse un ser aislado a partir de sus heridas. Puede ser, no lo había pensado así, pero en un sentido sí, y yo diría incluso del poeta lírico, porque Filoctetes lo único que hace, en lugar de emprender una colonización de su isla, o sea, en lugar de decir, bueno, ya que me dejaron aquí abandonado, pues voy a procurar acondicionar este sitio lo mejor posible. En lugar de eso, lo único que hace es quejarse todo el tiempo, lamentarse, pero claro, no se da cuenta que se está lamentando cada vez en términos más líricos y poéticos, porque habla con el mar, habla con las rocas, habla con la playa, con las aves, porque no tiene a nadie más con quien confiar su amargura. Y entonces, en ese sentido, sí podría ser el paradigma del poeta lírico que de pronto se encuentra completamente solo, abandonado, incluso humillado como él, y tiene que encontrar otros destinatarios de su discurso. Tal vez la poesía empieza por ahí, con esa primera libertad de poder comunicarse no solo con los propios pares, sino con todas las cosas, ¿no? Creo que tu interés por Filoctetes es un poco el que le interesa justo a Blanchot respecto a Ulises y Homero. Cuando habla de Ulises y Homero como si fuera un solo ente, dice que Homero puede narrar lo que Ulises vive, ¿no? Y a Ulises, cuando retorna, lo reconocen por su cicatriz en el
talón, ¿no? Igual muy parecido a Filoctetes, creo que es la pierna izquierda, una herida de jabalí cuando era niño. Somos reconocidos por nuestras cicatrices. Eso está muy bien, porque siempre he pensado que lo que decíamos antes, ¿no? El lenguaje es muy limitado y el cuerpo es un suple muchas veces a esa limitación. Y siento que esto está muy claro en la narrativa moderna, que confía menos en las palabras y apela cada vez más a los elementos físicos de los personajes, por ejemplo, sobre todo en los diálogos, ¿no? Siempre me ha llamado la atención cómo hemos derivado hacia hacia diálogos fallidos en la narrativa, donde no se da esa pregunta-respuesta tan equilibrada como se daba, por ejemplo, en los diálogos de Platón, donde alguien dice, lo escuchan, rebaten, recontrabaten, pero todo parece que respira un optimismo de comunicación y del lenguaje. Ahora, más bien vivimos un gran pesimismo en este sentido. ¿Quién oye a quién? ¿Quién escucha a quién? Pareciera que nadie quiere escuchar, pero quiere que lo escuchen. O escuchamos, pero siempre en medio de ruido, de interferencias, de interrupciones. El ruido se ha convertido en uno de los interlocutores o uno de los destinatarios inconscientes cada vez más frecuentes. Entonces tenemos que luchar contra tantas cosas para establecer una comunicación, y eso desde luego ha cambiado el valor de las palabras y ha hecho, según yo, acrecentar mucho la importancia de los gestos, ¿no? De la mirada, de la voz, que se nota mucho en los diálogos de la narrativa moderna, que siempre nos dan esa sensación de estar truncos, interferidos, donde alguien pregunta pero le contestan con otra cosa, y sin embargo sentimos que esto es real, porque así ahora nos comunicamos. Entonces sí siento que desde luego hay una... Volvemos a lo mismo, es decir, el lenguaje siempre está en crisis, y la literatura más seria, más atenta, siempre refleja, sin quererlo, esa crisis, por ejemplo, en esta nueva forma de diálogo, por ejemplo. ¿Y no será que la esencia de la escritura es justo lo que acabas de decir, de la interrupción? O sea, pensando en este equilibrio platónico de respuesta y pregunta, de turnos de habla casi medidos, ¿no será que Platón por eso expulsa a los poetas y los condena a una especie de exilio permanente, porque justamente la poesía es interrupción? Sí, puede ser interrupción en el sentido de que la escritura nos sitúa en una especie de paréntesis donde nos podemos ubicar frente al mundo. En la corriente de la pura oralidad previa a la escritura, simplemente vivimos y somos vividos por las palabras. La escritura, en el momento que permanece inmutable en una página, también nos obliga a abrir un paréntesis inmutable y a preguntarnos quiénes somos, es decir, introduce un elemento de análisis, de introspección, que en la pura oralidad no existía. Eso lo vemos, vamos a ver, Filoctetes, en una época donde la escritura todavía no ha sido muy introyectada en la época griega. Existe, desde luego, hay una tradición ya, pero todavía no ha sido totalmente introyectada. No podemos decir que Filoctetes es un carácter psicológico, tiene 2 o 3 rasgos, que son la amargura, la sed de venganza, y con eso se construye el personaje, que después, sobre esas dos premisas, construye todo su lenguaje, que es un lenguaje de lamento. Un personaje más moderno, más escrito, obviamente tendría matices y repliegues y pliegues que Filoctetes no tiene. Entonces yo creo que la escritura sí nos introduce un elemento de análisis que hace que podamos de pronto descubrir una complejidad en nosotros que antes era insospechada. Esto que acabas de explicar de Filoctetes, ¿tú lo extenderías hasta Hamlet? O quizá Hamlet, cuando se queda callado o finge que está loco, ya estamos muy lejos del héroe trágico. Esta amargura de Filoctetes, este dolor de Filoctetes o sed de venganza es distinta a la de Hamlet. Sí, quizá en el Renacimiento
que siempre se ha situado como el comienzo de la época moderna, las cosas se empiezan a cambiar, porque ahí sí podemos decir que la escritura ya forma parte, profundamente parte de la cultura del ser humano, y que aún los analfabetas tienen que dialogar constantemente con la escritura, aunque no la dominen. Probablemente ahí ya hay un cambio, ¿no? Y a partir del Renacimiento el ser humano se vuelve un ser mucho más complejo, matizado, incierto e inconcluso, ¿no? Y no los podemos ver, por lo tanto, los propios personajes literarios, con esa nitidez con que podíamos ver los héroes griegos, que eran tan nítidos que tenían el lujo de un epíteto, ¿no? Es decir, el colérico Aquiles, es que eso era su característica. Claro. Y entonces, bueno, no había mucha psicología donde escarbar, pero lo que sí había muchas peripecias que confirmaban esa cólera, y eso, sobre eso se fundamentaba la literatura de esa época. Otro de los temas que me llamó la atención en el idioma materno es la constante búsqueda por definir la escritura. Yo siento que no te interesa tanto el libro como objeto, estás muy lejos de sacralizar ¿no? O sea, el libro como objeto, y estás más interesado en justamente definir filosóficamente qué es esta obsesión por escribir, o este hábito, ¿no? Esta malsana obsesión por escribir, y que al mismo tiempo usas un montón de metáforas para dar con esta explicación. Una de ellas es la traición, ¿no? Dices, como si el escritor le diera la espalda a la vida, ¿no? La vida, cuando la vida fue verdaderamente nuestra, ¿no? Diría Octavio Paz. Escribir es darle la espalda al mundo. Sí, es darle la espalda al mundo temporalmente y parcialmente, porque ¿qué pedimos de un escritor? Que justamente nos devuelve al mundo de frente, o sea, que nos muestre, tanto el poeta como el narrador, dónde estamos verdaderamente parados, ¿no? Que nos acerque un lente que nos permite comprender lo que sin ese lente no comprendemos. Pero ese es un lente, es decir, como toda interferencia, no deja de traicionar lo que vemos, ¿no? Lo que vemos a través de unos binoculares, sabemos perfectamente que no es la realidad, es decir, simplemente falta la profundidad, por ejemplo, ¿no? Es una representación, pero es una representación que tiene la virtud, como todas las representaciones, de condensar, cristalizar y comprimir nuestro posible conocimiento de las cosas. Ese es el destino de la literatura, de la escritura, o sea, es un destino como un lente, o sea, lo necesitamos para poder ver, pero luego siempre sospechamos que lo que vemos no es totalmente lo que existe, ¿no? Y eso de alguna manera condena al escritor a estar como desfasado del existir, ¿no? Mientras escribe no existe, o existe en tanto que escribe, etc. Claro. Blanchot habla de una doble soledad, dice, para escribir hay que estar, el poeta tiene que estar aislado, ¿no? Pensamos en Filoctetes, en su isla otra vez, pero después, ya que terminó la obra, la misma obra lo expulsa, y entonces es una doble soledad. Primero tengo que estar aislado para escribir, y una vez que estoy aislado y regreso a la obra que escribí supuestamente, la obra me expulsa, ya no me deja entrar ahí. ¿Tú experimentas eso con tu obra? Sí, por ejemplo, yo casi nunca releo los libros que he escrito, solo si estoy obligado por alguna situación X, y con mucho trabajo voy y vuelvo a leer, y procuro que sea lo menos posible. Primero por un natural temor a que me decepcione el libro que yo había escrito. Que quieras corregir. Que quiera corregir, que digo, ¿por qué puse esa palabra, esa línea? Y por otro lado, porque en efecto siento que me liberé de algo, ¿no? De un peso, de una preocupación. Eso quedó ahí en el libro y ahora quiero seguir viviendo, ¿no? O sea que en mi caso quiere decir, quiero seguir escribiendo otras cosas, ¿no? El afán que hay por valorar la oralidad que hay en el idioma materno te llevó a escribir este último libro que acabas de hacer, de una recopilación de cuentos que de alguna manera tiene que ver con el mundo de la oralidad, ¿no? Leyendas y cuentos, sí, que a lo mejor ni siquiera sabemos quién es el autor de esos cuentos que están ahí en la tradición. Es curioso porque yo fui escribiendo los dos libros al mismo tiempo.
Pero es curioso porque justamente como dices, el idioma materno hay una constante revaloración de la oralidad, o por lo menos un recordatorio de cuán importante es y de cómo la escritura no logra desterrarla. Pero el trabajo que yo hice en los cuentos populares mexicanos es al revés: luchar contra la oralidad, someterla, conquistarla para poder introducirla en el molde escrito, ¿no? Entonces, un ejercicio como a la inversa. A la inversa, ¿no? Y bueno, desde luego lo que en el idioma materno es un afán un poco lírico, intuitivo, tiene su aplicación. Ya en el libro de los cuentos populares ya empezó a tener su aplicación muy concreta, es decir, yo me enfrentaba a problemas muy puntuales que reflejan esta diferencia tan grande entre la oralidad y la escritura. Cómo convertir en un cuento escrito algo que había sido pensado, concebido y vivido como un cuento oral. Entonces tenía que luchar contra esa abundancia, ese optimismo propio de la oralidad para tratar de encajonarlo de una manera muy como de verdugo dentro de la palabra escrita. Que además supongo que te representó un problema estilístico, porque estos cuentos populares están escritos en el estilo de Morábito, o están escritos en un estilo que es de todos. Es imposible escapar del propio estilo, por más que uno trate de disimularlo. Quizá cuando trata de disimularlo es cuando más lo evidencia, ¿no? Traté de hacer un trabajo de lo más servicial, eso sí. No traté de lucirme, me contuve en cuanto a intervención en los cuentos, pero desde luego el simple traslado del oral al escrito produce y obliga a transformaciones muy profundas. Y más vale tomarlas, aceptarlas, y a partir de eso recalcar el mundo del escrito y no quedarse como coqueteando con ambos dominios, que son hasta cierto punto irreconciliables. Entonces, sí, estoy muy consciente de que si alguien más hubiera hecho ese mismo trabajo utilizando los mismos cuentos, el estilo, la cadencia, la forma, la propia selección completamente diferente, ¿no? Un poco lo que hablas cuando hablas de la traducción, ¿no? Hay una traición, si no sería un mero calco. Exacto, sí. Yo no querías calcar los cuentos populares, sino traducirlos de alguna manera, de la oralidad de la escritura. Claro, donde hay que aceptar la traición, justamente. Lo único que me queda es agradecerte, Fabio, por dedicarnos este tiempo, y nos da mucho gusto tenerte por acá en la Universidad Autónoma de Puebla. Te dejo ir porque sé que tienes un evento ahorita a las 11 de la mañana, y pues muchas gracias, Fabio. A ti, Eduardo. Por el idioma materno, por tus libros, por tu poesía y por tu tiempo. Muchas gracias.